Vamos a hablar sobre las recomendaciones y la evidencia expuesta en la Guía para el Manejo de Infección por VIH en Adultos. El contenido de la clase vamos a abarcar los métodos diagnósticos disponibles, las manifestaciones clínicas en pacientes agudos con primoinfección, en crónicos y en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el manejo del paciente y el tratamiento antirretroviral disponible y la profilaxis postexposición. Bueno, métodos diagnósticos para lo que es tamizaje y detección del HIV. Hay diferentes métodos. El más utilizado es el ELISA de cuarta generación, que a diferencia del de tercera generación, detecta el antígeno P24 y también acorta el periodo de ventana a 20 días. Antes era de 30 con el de tercera generación. Esto es útil conocerlo porque si nos encontramos ante una exposición reciente con un resultado negativo, hay que evaluar la posibilidad de encontrarnos en ese periodo de ventana y tener que repetir el test más adelante o utilizar otro método. Otros test de tamizaje es el test de aglutinación y el test rápido. Tenemos dos métodos confirmatorios. Por un lado el Western blot, que es electroforesis de proteínas, y por el otro la carga viral, que es la detección de ácidos nucleicos. Para establecer el diagnóstico necesitamos dos tamizajes positivos diferentes y un método confirmatorio, ya sea por carga viral o Western blot. Las últimas guías lo que tratan de hacer es tratar de reducir la necesidad del Western blot, es decir, utilizar menos el Western blot y confirmar en su caso con la carga viral o realizar dos tamizajes positivos. Recordar siempre que en los pacientes en los que queremos hacer un test de HIV necesitamos su consentimiento. Las manifestaciones clínicas. Dentro de la primoinfección vamos a hablar de síndrome retroviral agudo, en aquel que se presenta entre las 2 a 6 semanas de transmisión. Es el momento en el que hay mayor carga viral y mayor contagiosidad del paciente. Se suele presentar como un síndrome mononucleosiforme con adenopatía, cefalea, mialgias y fiebre, y se puede presentar con exantema cutáneo, con o sin faringitis o diarrea, con cuadros neurológicos como parálisis facial, polirradiculitis y meningitis, y alteraciones del laboratorio que también son un poco inespecíficas pero están presentes, leucopenia, trombocitopenia y aumento de transaminasas. Siempre que nos encontramos frente a un paciente con un síndrome mononucleosiforme hay que descartar virus Epstein-Barr con anticuerpos heterófilos, citomegalovirus con su serología correspondiente y VIH. Siempre que nos encontramos en un cuadro sugestivo y un test negativo, como mencionamos previamente, hay que repetirlo a los 30 días o solicitar la carga viral porque nos podemos encontrar en ese periodo de ventana. La infección crónica tenemos dos escenarios posibles. El más frecuente es que se presente un paciente asintomático, puede llegar a tener adenopatías extrainguinales únicamente, mayores a 1 centímetro, y hay que hacer en estos casos diagnóstico diferencial con tuberculosis ganglionar y linfoma. Se puede presentar pacientes sintomáticos, pero son aquellos que tienen cifras menores de CD4 y tienen mayor tendencia a infecciones o complicaciones oportunistas. Cuando hablamos de SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando tenemos un inmunocompromiso grave, es decir, el recuento de CD4 es menor a 200. Hay diferentes complicaciones en los diferentes órganos, hay que conocer las más prevalentes y cada una de ellas tiene características particulares que nos va a orientar un poco el diagnóstico. Dentro de las complicaciones neurológicas, la principal causa de convulsiones a tener en cuenta es la encefalopatía por VIH en estos pacientes. Luego, cuando nos encontramos con un paciente que presenta una lesión ocupante de espacio, lo primero que hay que pensar por orden de frecuencia es en la toxoplasmosis cerebral. Cuando tenemos lesión ocupante de espacio, pensamos en toxoplasma, en linfoma o en Chagas. Puede ser un chagoma, hay que recordar que es una enfermedad muy prevalente en nuestro país, en nuestro medio, pero bueno, por orden de frecuencia pensamos en toxoplasma. Característicamente en la imagen se ve como una lesión redondeada que capta en anillo. Nuevamente también, lesión que capta en anillo, tenemos otras opciones. Puede ser una metástasis, puede ser un tumor primario, puede ser un absceso, pero por orden de frecuencia en estos pacientes pensamos en toxoplasma. De hecho, se comienza con el tratamiento empírico y si en 10 días no mejora, se puede proceder a una biopsia, si se puede acceder a la lesión, para hacer un diagnóstico diferencial. Otra enfermedad común es la leucoencefalopatía multifocal progresiva por el poliomavirus o virus JC. En este caso el paciente se presenta con focalidad en distintos niveles y hay lesiones sin alteración de la conciencia y hay lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 que no captan gadolinio y se da por una desmielinización de la sustancia blanca predominantemente en los lóbulos occipital y parietal. Esto es importante porque cuando se presentan lesiones en el lóbulo temporal, bitemporal, hay que pensar más en la infección por virus herpes simple en estos pacientes con HIV. Y se confirma con el PCR del líquido cefalorraquídeo. Otras complicaciones neurológicas
cuando nos encontramos frente a un paciente con meningitis, cefalea, irritación meningia, fiebre, la causa más frecuente en SIDA es Cryptococcus neoformans. En este caso, el diagnóstico se hace por tinción con tinta china en el líquido cefalorraquídeo y se hace un tratamiento con anfotericina y fluconazol y se continúa con fluconazol por lo menos 12 meses, por lo que es un tratamiento largo. Luego nos encontramos con el linfoma celular primario, como hablamos antes, esta lesión que capta en anillo y que característicamente tiene la presencia de virus Epstein-Barr. La meningitis tuberculosa tiene un líquido cefalorraquídeo con glucosa baja e hiperproteinorraquia que es muy similar al de la meningitis por criptococo, por lo que hay que tener en cuenta los dos diagnósticos y entidades, y el diagnóstico se hace por cultivo o PCR líquido cefalorraquídeo. Y por último nos podemos encontrar con una encefalitis por citomegalovirus que característicamente se presenta con cambios en la personalidad, irritabilidad, agresividad, etc. Y también se confirma con PCR líquido cefalorraquídeo. De las complicaciones pulmonares, neumonía es la más frecuente. Hay que tener cuidado porque hay preguntas medio tramposas, porque en pacientes con SIDA tienen mayor riesgo de presentar neumonía, pero el agente etiológico involucrado sigue siendo la Streptococcus pneumoniae, que es el de la neumonía adquirida en la comunidad, siempre y cuando el recuento no sea menor a 200. Cuando sí tenemos un recuento menor a 200 y una inmunodepresión más severa, pensamos en neumocistis Girovechi, pero hay preguntas en las que se presenta un paciente con recuento de 500, de 1000, ahí sigue siendo el neumococo. Ahora, el neumocistis se va a diagnosticar con tinción en el esputo inducido en el lavado bronquialveolar con plata-metenamina o con azul de tolueno también. Y el tratamiento se hace con cotrimoxazol. Hay que tener en cuenta que se hace profilaxis primaria en pacientes en los que se identifica ya que el recuento es menor a 200, o secundaria en los que ya tuvieron una infección con neumocistis. La profilaxis se hace también con cotrimoxazol. Y la tuberculosis pulmonar, siempre es muy importante realizar el rastreo con PPD porque el VIH es el principal factor de riesgo para el desarrollo de tuberculosis, y al mismo tiempo la tuberculosis es la principal causa de muerte infecciosa en paciente con HIV, por lo que hay que darle especial importancia. Cuando nos encontramos ante una PPD, una prueba de tuberculina mayor a 5 milímetros, se inicia la quimioprofilaxis que se hace con isoniazida por 9 meses. Dentro de las complicaciones oculares, la más frecuente a reconocer es la retinitis por citomegalovirus, que característicamente en el fondo de ojo se ven hemorragias y exudados amarillos, por lo que se habla de aspecto en pizza de tomate y queso o margarita. Y las complicaciones cutáneas se encontramos con la neoplasia más frecuente en pacientes con VIH, que es el sarcoma de Kaposi. El agente etiológico es el virus herpes humano tipo 8 y se presenta como placas violáceas en la piel y en mucosas, principalmente en las encías, por proliferación vascular. Hay que hacer diagnóstico diferencial con la angiomatosis basilar, que también son lesiones múltiples de aspecto angiomatoso, justamente por la proliferación. En este caso el agente etiológico es la Bartonella, pero bueno, más frecuente es el sarcoma de Kaposi. En las complicaciones gastrointestinales, candidiasis esofágica, también SIDA oral, en donde podemos ver el muguet oral. La esofagitis y colitis por citomegalovirus se presentan úlceras en cualquier localización desde la boca al ano y precisa de biopsia para poder establecer el diagnóstico etiológico. La hepatitis crónica, porque aquellos pacientes con VIH que tienen coinfección con virus hepatitis B o C tienen mayor tendencia a cronificar. Algo importante a reconocer es el síndrome de reconstitución inmunológica. Hay que evaluar la clínica, que sea en pacientes en los que se inicia la terapia antirretroviral o se induce algún cambio en el tratamiento, y el criterio de identificación, básicamente diagnóstico, es clínico. Este síndrome hay que sospecharlo en los pacientes en los que inician la terapia y tienen un empeoramiento de la enfermedad o nuevas manifestaciones, sea en pacientes que tenían una inmunosupresión severa, recuento menor a 100, tiene que haber esta relación temporal con el inicio del cambio en el tratamiento de un periodo de 2 a 8 semanas, y exclusión de que sea por falla terapéutica o reacción adversa. Es paradójico, pero esto nos está hablando de la eficacia del tratamiento, porque es un paciente que está inmunosuprimido, que se reconstituye su sistema inmune, por lo que va a haber mayor inflamación. Pero bueno, habla de la eficacia del tratamiento. El manejo del paciente. ¿Qué vamos a hacer en la evaluación en un paciente con VIH positivo? La evaluación inicial, siempre historia clínica muy completa y detallada y un examen físico completo.
realizar recuento CD4 y carga viral, un laboratorio completo, hemograma, recuento de plaquetas, hepatograma, función renal, ionograma, todo. Serologías, BRL, serología para virus hepatitis A, B, C, para Chagas y toxoplasma, screening de otras enfermedades de transmisión sexual y el correcto asesoramiento para prevenirlas. El Papa Nicolau en todas las mujeres, que se va a repetir cada 6 meses, la PPD, como hablamos antes, para tuberculosis, evaluación del estado de vacunación y cuál es necesario indicar en este momento, y evaluación psicológica y social. Cada 4 a 6 meses vamos a realizar la carga viral y evaluar la adherencia al tratamiento, que esto es muy importante, y anualmente repetir toda la valoración inicial con el examen físico completo y repetir las serologías y el laboratorio. Como regla general, el tratamiento se inicia en todas las personas independientemente de su estado inmunológico. Se puede llegar a diferir si hay un recuento mayor a 500 y es estrictamente necesario. Por ejemplo, en casos de tuberculosis activa o meningitis criptocóxica, que se evalúa antes el tratamiento de las complicaciones y cuándo empezar luego el TARP. Pero bueno, es un tratamiento individualizado. No es considerado una urgencia, salvo en embarazadas o personas con inmunodepresión severa, pero el inicio precoz tiene muchos beneficios. Y siempre va a haber que realizar un estudio de resistencias primarias antes de plantear el esquema terapéutico. Los fármacos antirretrovirales son muchos y hay distintos grupos. Vamos a hablar de los más utilizados en la práctica. De los grupos tenemos análogos de nucleósidos, inhibidores de la transcriptasa inversa, no análogos de nucleósidos, inhibidores de proteasa, inhibidores de integrasa, inhibidores de la fusión. Generalmente el esquema son 3 fármacos que sean 2 análogos de nucleósidos y un inhibidor de proteasa o un inhibidor de la integrasa. La sidobudina es un fármaco que no se utiliza mucho en pacientes VIH, excepto en embarazadas. En embarazadas se prefiere un esquema con sidobudina. De hecho, se da sidobudina intraparto y se da un jarabe de sidobudina en el recién nacido de manera profiláctica. Vamos a hablar un poco de los efectos adversos más comunes de los fármacos. Dentro de sidobudina, el efecto adverso principal es la anemia, la mielosupresión, la miopatía. Dentro del tenofovir, que es el fármaco más utilizado en los esquemas, está el deterioro renal y la osteoporosis, por lo que en pacientes con insuficiencia renal vamos a elegir otro fármaco, luego vamos a ver bien la alternativa. El abacavir presenta hipersensibilidad en aquellos pacientes que tienen el alelo HLA B5701 positivo, por lo que se busca el alelo antes de iniciar el tratamiento con este fármaco. El efavirenz es neurotóxico y también es teratogénico, por lo que en embarazadas generalmente que están recibiendo TARP no se suspende ni se modifica, por lo contrario se sigue con ese tratamiento, pero se busca evitar el efavirenz, por lo que si está utilizando este esquema se prefiere utilizar otro y cambiarlo por sidobudina o por algún otro fármaco. El darunavir, que es el más utilizado, y los inhibidores de la proteasa en general, presentan dislipidemia e insulinoresistencia. Y por el otro lado, el dolutegravir, que es el de elección, y los inhibidores de la integrasa son bien tolerados y tienen muy poca frecuencia de reacciones adversas. El esquema mayormente utilizado es de tenofovir 300 miligramos más emtricitabina o lamivudina 200 miligramos y dolutegravir 50 miligramos, 2 análogos de nucleósidos y un inhibidor de la integrasa. Si hay daño renal u osteopenia, se cambia el tenofovir por abacavir, siempre que hagamos obviamente el estudio del alelo antes. ¿Cómo se monitorea la eficacia? Esto es muy importante de 2 maneras. Por un lado, con la carga viral. Siempre que se inicia o se hace un cambio, hay que evaluarlo por lo menos a las 4 semanas del inicio del cambio del tratamiento, y luego cada 3 a 6 meses, generalmente con buena adherencia, se evalúa cada 6 meses y se habla de eficacia si hay caída de un logaritmo de las copias luego de 4 semanas de inicio o cambio del tratamiento, y es exitoso si se logra la indetectabilidad en 2 determinaciones luego de 6 meses. El otro método es con el recuento de CD4 en pacientes que tienen más de 350, tienen una buena adherencia y que se monitorean con la carga viral cada 6 meses. Se hace recuento cada 12 meses y en pacientes con mayor inmunocompromiso, que tienen un recuento menor a 200, se hace cada 3 a 4 meses. Cuando hablamos de que una persona VIH no transmite el virus en relaciones sexuales, cuando sean 3 condiciones. Por un lado, tiene carga viral indetectable por 6 meses, tiene adherencia y seguimiento cada 6 meses y no tiene otras enfermedades de transmisión sexual en curso.
Vacunas. Recuerden que el paciente VIH tiene inmunocompromiso, por lo que la recomendación y la indicación de vacunas difiere del de la población general. Vamos a dar la antineumocóxica, la primera dosis de la vacuna conjugada 13 y a los 8 meses la polivalente 23. Acuérdense que en poblaciones de riesgo no VIH o en la población mayor de 65 años el intervalo es de 12 meses, acá está cortado a 8 meses. Luego se da un primer refuerzo a los 5 años y un segundo refuerzo de la polivalente 23 a los 65 años si es que el último refuerzo fue dado antes de los 60. La vacuna de influenza se da anualmente, la hepatitis B, que son 3 dosis, si las serologías son negativas o si el esquema es incompleto, se completa. Y la hepatitis A son 2 dosis, también si las serologías son negativas. Y bueno, la doble adultos cada 10 años o refuerzo, eso sí como la población general. ¿Cuándo la damos? Luego de 3 a 6 meses de supresión viral, es decir, cuando pasaron 3 a 6 meses de que comenzamos con la terapia antirretroviral, ahí damos la vacuna, porque recuerden que antes en un paciente con inmunocompromiso no va a tener una buena respuesta a la vacuna porque no va a generar muy buena inmunidad. ¿Qué hacemos con las vacunas de virus vivos? Si las vacunas de virus vivos no están indicadas en pacientes con inmunocompromiso severo, ante un paciente con VIH no está contraindicada salvo que tenga un recuento menor a 200. La triple viral, la de fiebre amarilla o la de polio, que son vacunadas a virus vivos, no se dan en pacientes que tienen recuento menos de 200. Si tienen más, sí las damos porque no va a haber ningún problema. Bueno, profilaxis post-exposición. Vamos a hablar un poco de qué consideramos exposición. Por un lado, la exposición por punción o por heridas percutáneas, se presentan casos en preguntas como personal de salud que sin querer se pincha con una aguja o una pelea callejera en donde se muerde una persona que tenía HIV positivo y está en contacto con sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido de serosas o fluidos visiblemente contaminados con sangre. También hablamos de exposición sexual ante exposición de secreciones genitales por sexo anal o vaginal y sexo oral cuando hay eyaculación sobre la mucosa. Y por último, en usuarios de drogas intravenosas, que bueno, existe intercambio de jeringas y agujas. ¿Qué hacemos ante una persona expuesta de riesgo? Siempre serologías basales. Vamos a pedir VIH, virus de hepatitis B, hepatitis C, BDRL, sobre todo si es exposición sexual. Test de embarazo también en exposición sexual. El tratamiento de elección son 2 fármacos, tenofovir 300 miligramos y emtricitabina o lamivudina 200 miligramos. Se dan una por día, o sea, cada 24 horas por 4 semanas. Y las vamos a dar siempre que nos encontremos a que no haya pasado más de 72 horas desde la exposición. Esto hay que tenerlo muy presente porque hay preguntas donde se presenta alguien donde pasaron 96 horas o pasaron 95, pasaron 5 días. En esos casos no vamos a dar los fármacos porque va a haber más toxicidad y no van a tener eficacia. Solamente haríamos las serologías. También hay que abordar al paciente de una manera integral y pensar en las otras enfermedades de transmisión sexual más allá del VIH al que puede estar expuesto. Se da ceftriaxona 200 miligramos intramuscular y acitromicina 1 gramo vía oral, ambos son única dosis para clamidia y gonococo. Y vamos a realizar una reevaluación a las 48-72 horas, sobre todo para evaluar la adherencia al tratamiento. Un hemograma y hepatograma a las 2 semanas de iniciado el tratamiento para evaluar las toxicidades. Se repite la BRL al mes, en caso de que quede negativo, y el test de VIH a los 2, 4 y 6 meses. Y se repite la serología de virus de hepatitis C a los 4 meses. Hay que recordar que en nuestro país no está indicada la profilaxis preexposición. Hay ciertos países que en trabajadores sexuales o personas de riesgo se da profilaxis preexposición, no está indicado en nuestro medio.